El libro negro de la humanidad. Crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Xin Shi Huangdi. Número de muertos, 1.000.000. Clasificación, 47. Tipo, déspota. Grupos enfrentados, el primer emperador contra la tradición. Periodo del 221 al 210 a.C. Escenario, China. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Xin Shi Huangdi, nacido como Sheng, el primer emperador. Una vez convertido en el señor de toda China, se inventó un nuevo y flamante título, por el que se le conoce en la historia como primer Shi, Augusto Huang, emperador Di, de China, Xin. Junto a él, el primer ministro Li Si estableció nuevos parámetros para todos los conspiradores y despiadados consejeros de la historia. Li Si tenía ideas muy claras acerca de cómo convertir China en un imperio organizado y pacífico para toda la eternidad. Gozaba del favor y la atención del primer emperador y tenía infinidad de sugerencias. En su mayoría, estas reformas extendieron el sólido sistema totalitario de Xin a las tierras recién conquistadas. Para alejar el poder de las manos de nobles ambiciosos, Shi Huangdi eliminó la vieja aristocracia y abolió el feudalismo. Tras confiscar las armas de los nobles derrotados, dividió su territorio en 36 prefecturas gobernadas por funcionarios nombrados por él. En cada prefectura, el primer emperador tenía 3 funcionarios autónomos que administraban una parte del gobierno, un gobernador que dirigía el sector civil, un general militar independiente y un inspector para controlar a los otros 2. Para puestos inferiores creó un funcionariado profesional al que accedían los solicitantes tras aprobar exámenes imparciales de cultura. Para extender la unidad por todos los anteriores estados combatientes, el primer emperador redujo todas las variantes regionales a una versión oficial de todo. Normalizó la escritura china convirtiéndola en el sistema actual. Volvió a emitir dinero y decretó un sistema de pesos y medidas. Reglamentó que el eje de todos los carros tuviera la misma longitud para que se ajustasen a las nuevas carreteras que construyó por toda China. Calzadas que facilitaban el rápido traslado de sus ejércitos a cualquier punto conflictivo. Cada vez que Shi Huangdi intentaba hacer cambios, los intelectuales protestaban e insistían en que no había precedentes, que la ley lo prohibía. La solución más obvia era eliminar todos los precedentes molestos y empezar desde cero. Ordenó entonces que le trajesen todos los libros que había en China, y a excepción de unos pocos manuales técnicos, los hizo quemar. Cuando los intelectuales empezaron a gritar y a lamentarse por lo ocurrido, hizo enterrar vivos a 460 de ellos para no tener que oír sus alaridos. Muchos años después, tras la muerte de Shi Huangdi, los eruditos se reunieron y trataron de escribir todo cuanto podían recordar de la literatura perdida. Encerrado herméticamente, el primer emperador necesitaba proteger la frontera septentrional contra los ataques de los jinetes nómadas conocidos como los Xiongnu, que se llegó a pensar que eran los antepasados de los hunos, pero hoy se ha desestimado esta idea. Conectó varias murallas locales que bloqueaban pasos estratégicos, formando una gran muralla que dividía el mundo conocido entre nosotros y ellos. Para construir esta muralla envió un general a la frontera con 300.000 soldados y 1.000.000 de obreros reclutados, la mayoría de los cuales murió, según se dice, en la construcción. Un flujo constante de obreros viajaba hacia el norte para sustituir a los muertos. Cuenta la leyenda que cada piedra de la muralla costó una vida humana. El objetivo de la Gran Muralla no era evitar que los Xiongnu cruzasen. Para ellos era muy fácil apuntalar una escalera en cualquier tramo que no estuviese vigilado. Pero no podían hacer que los caballos trepasen por la escalera ni que salvasen la muralla. Por lo tanto, tendrían que invadir China a pie, sin la ventaja militar que les hacía tan formidables. Aunque Shi Huangdi fue el primero en construir una gran muralla de China, no fue él quien construyó la Gran Muralla. La muralla ha sido ampliada, desmantelada, descuidada y reconstruida tantas veces en los últimos 2000 años que la actual muralla que se extiende por el norte de China es más reciente. Tiene unos 500 años más o menos de antigüedad y a menudo sigue un recorrido muy distinto del original. En busca del secreto de la vida eterna. Cuando se impuso a sí mismo el título de primer emperador,
Shi Huangdi pretendía que todos los emperadores que le sucediesen continuasen con esta denominación. Su hijo sería Shi Huangdi, segundo emperador, seguido por el tercero, el cuarto y así sucesivamente. No obstante, en su fuero interno, Shi Huangdi quería convertirse en el único emperador. Dedicó grandes esfuerzos a encontrar la inmortalidad. El alquimista de la corte le dijo al emperador que el mercurio era la clave de la vida eterna y le proporcionaba pociones que le ayudarían a alcanzarla. Shi Huangdi envió también al hechicero taoísta Xu Fu al este en busca del secreto de la inmortalidad. Se decía que los 8 inmortales, santos taoístas que conocían los secretos del universo, moraban en la montaña Penglai más allá de los mares orientales. El emperador puso al servicio de Xu Fu una flota de 60 barcos con una tripulación de 5,000 hombres, acompañados de 3,000 muchachos y muchachas vírgenes, porque existía la creencia de que su pureza ayudaría en la búsqueda. 7 años después de que desapareciera en el horizonte, Xu Fu regresó e informó que un enorme y espantoso monstruo bloqueaba el camino. Shi Huangdi envió una gran cantidad de arqueros para que lo matasen. Xu Fu lo intentó de nuevo, pero nunca más se supo de él. Los modernos historiadores que tratan de encontrar sentido a este relato sugieren que Xu Fu descubrió Japón y se estableció ahí. La arqueología atestigua que la cultura china empezó a aparecer en Japón en torno a aquella época. El fracaso de la búsqueda de la vida eterna. Shi Huangdi murió en el 210 a.C. en un recorrido por las provincias, posiblemente envenenado por el mercurio de los elixires mágicos. Pero Li Si mantuvo en secreto la noticia durante 2 meses hasta que pudo regresar a la capital y resolver algunos cabos sueltos. Entre ellos, tuvo que despojar del mando a un general peligrosamente conservador y forzar al hijo mayor de Shi Huangdi a suicidarse. Para evitar que el imperio se sumiese en el caos, Li Si mantuvo la ficción de que el soberano estaba vivo dirigiéndose cada día al carruaje del emperador e introduciendo la cabeza tras la cortina para deliberar con él. Un cargamento de pescado se unió al séquito para disimular el olor del cadáver del emperador. El primer emperador había empezado a construir su tumba hacía muchos años atrás, empleando en el proyecto 700,000 obreros, muchos de los cuales murieron a causa del arduo trabajo. El complejo funerario medía 3 millas de ancho. Supuestamente estaba protegido por ballestas colocadas a modo de trampa. Para proteger las ubicaciones secretas, los hombres que las instalaron también fueron encerrados en la tumba. En 1974, una excavación descubrió un ejército subterráneo de 8,000 estatuas de soldados de terracota que custodiaban la tumba, aunque esta puede que sea tan solo una pequeña parte de los tesoros que se enterraron allí. Se supone que la tumba contiene una réplica del mundo flotando en un mar de mercurio, y un análisis del suelo realizado en 2006 indica que una cantidad importante de mercurio todavía permanece enterrada en la sección no excavada. Tras alejar a todos los conservadores, impidiendo así cualquier influencia posible sobre la sucesión, Li Si anunció la muerte del emperador y se aseguró de que el trono pasase a manos de un príncipe que aceptase todos los cambios radicales de la década anterior. No obstante, Shi Huangdi, el segundo emperador, gobernó solo unos pocos años antes de que China quedase sumida en una guerra civil. ¿Fue tan malo? Como casi todos los personajes antiguos, tan solo hay un puñado de fuentes originales. Todas están filtradas por siglos de copias y nuevas copias, y censuras e invenciones, lecciones moralizantes, sensacionalismos, y por consiguiente existe la posibilidad real de que todo cuanto sepamos de Shi Huangdi sea erróneo, o que por lo menos sea más complicado de lo que nos hacen creer. Si uno va por ahí enterrando vivos a los eruditos, pues no saldrá bien parado en los escritos de los intelectuales posteriores. No podemos saber con seguridad a cuánta gente mató, pero para seguir con la clasificación me baso en la acusación generalizada de 1 millón.